Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. En la reflexión de hoy vamos a tratar el tema acerca de una advertencia para la persona que continúa pecando. Porque hay personas que de pronto no se toman esto de pecar como muy en serio. Hay personas que todavía no han entendido la seriedad de lo que es la vida eterna en Cristo Jesús. Hay personas que porque tienen salud y porque están fuertes, porque todavía están jóvenes, han pensado que o piensan que eso del Evangelio y del perdón del Señor Jesús y del sacrificio del Señor Jesucristo es una fábula, eso es una historia que pues posiblemente sucedió, pero no es algo que realmente tenga mucha importancia en la vida del ser humano. Mucho cuidado, puede haber un error y un error fatal. Un error de vida eterna prácticamente, porque la escritura que nosotros vamos a leer en esta reflexión está en el capítulo 10 del libro de Hebreos, verso 26. Dice la escritura: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Muy importante esa palabra, muy bonita para nosotros porque nos está advirtiendo a no pecar deliberadamente y voluntariamente después de haber conocido la verdad. Hay personas que no tienen respeto para Dios. Hay personas que no tienen respeto para el Ser Supremo, nuestro Señor Jesucristo. Y piensan que este asunto del sacrificio en la cruz del Calvario, que este asunto de la redención del ser humano es un juego. Y así no es. No es un juego, es una realidad. Y es algo de vida o de muerte, de vida eterna o de muerte eterna, porque eso es lo que dice la Escritura. La advertencia para tomar esta reflexión de hoy es que nosotros no debemos de pecar deliberadamente o voluntariamente después de haber conocido el Evangelio del Señor Jesús. ¿Saben por qué? Porque la Escritura dice que ya no queda más sacrificio por los pecados, porque el único sacrificio ya se efectuó. El Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz para darnos vida a nosotros. Ese es el único sacrificio. No es cada año, no es cada 2 años, ni cada 6 meses que el Señor Jesucristo muere en la cruz. No, Él murió una sola vez y llevó los pecados de todos nosotros sobre su cuerpo y nos libró del pecado y de la muerte y condenación eterna. Por eso el texto dice: si nosotros pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber aceptado al Señor Jesucristo, volvemos a pecar, dice la Biblia que ya no queda ningún sacrificio por los pecados. O sea, es como si estamos excluidos del perdón de Dios. Mucho cuidado con eso. Prestémosle atención a esa palabra, porque la Biblia es muy clara para enseñarnos, pero tenemos que leerla para saber qué es lo que nos indica la palabra del Señor. En la traducción lenguaje actual, dice la Escritura, el mismo texto: si seguimos pecando después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. Es muy clara la palabra allí, muy explicativa. Si seguimos pecando después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues tenemos que ponerle cuidado a esta advertencia de pecar voluntariamente.
de tomar las cosas del Señor livianamente, de tomar la palabra del Señor Jesús por un juego, de tomar el mensaje del Evangelio como si fuera simplemente algo muy barato o algo que lo oímos a diario y que no nos debe de importar. Mucho cuidado con ese menosprecio para la palabra del Señor, porque, vuelvo y repito, de allí radica que nosotros tengamos una vida eterna separados del Señor Jesucristo, o sea, en el castigo eterno, o tengamos una vida eterna con el Señor Jesucristo viviendo en el lugar que Él ha preparado para nosotros, teniendo gozo, paz y alegría. Mire lo que dice la Escritura en el verso 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cómo así? Sí, porque si nosotros pecamos deliberadamente, o sea, voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y el verso 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Muy, muy peligroso. La traducción lenguaje actual dice, no nos quedaría más remedio que esperar, con un miedo terrible, el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con fuego ardiente. O sea, para los que pecan voluntariamente, deliberadamente, después de haber sido conocedores del mensaje del Evangelio. Por eso, cuando a nosotros nos llegue una tentación, cuando a nuestra mente, nos llegue mensajes del adversario para hacernos pecar, nosotros debemos rechazar eso en el nombre del Señor Jesús. Porque si nosotros pecamos deliberadamente, voluntariamente, después de haber conocido el mensaje de la verdad, ya no queda ningún sacrificio por nuestros pecados, sino una horrenda, dice la Escritura, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego para nuestras vidas, o sea, un castigo eterno. Mucho cuidado con esta palabra. Tomemos esta palabra bien en serio y apliquémosla a nuestra vida, porque cuando nosotros somos conocedores del Evangelio del Señor Jesús, cuando nosotros hemos conocido su palabra, cuando nosotros nos hemos arrepentido y hemos aceptado en nuestro corazón la voluntad de Dios en nuestras vidas y el Espíritu Santo nos comienza a gobernar en nuestras vidas, entonces nosotros vamos a vivir una vida exitosa, una vida agradable, dirigidos por el Espíritu Santo. Pero si nosotros voluntariamente cometemos pecado, dice la Escritura que ya no queda ningún sacrificio por los pecados, sino que lo que hay es nos tenemos que poner a esperar con un miedo terrible, dice la traducción lenguaje actual, el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con fuego ardiendo. Por eso nosotros no queremos que eso nos pase en nuestras vidas, que eso nos llegue a pasar a nosotros o a un familiar, a un ser querido, porque la horrenda expectación de juicio que habla la Escritura es simplemente un miedo terrible al juicio final de condenación, donde dice la Escritura que el fuego ha de devorar a los adversarios del Señor Jesús, porque es que en eso es que se convierte uno. Cuando uno ya peca voluntariamente después de haber conocido el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo y rechaza rotundamente el seguir por el camino bueno, haciendo lo recto delante de la presencia del Señor, nos convertimos en adversario contra el Señor Jesucristo, en su adversario.
Nos convertimos en enemigos de la cruz del Señor Jesús, que fue donde Él murió para rescatarnos y redimirnos. Nosotros nos convertimos en sus adversarios y la Escritura dice que el Señor Jesucristo castigará a sus adversarios con fuego eterno. Ese castigo nosotros no lo queremos para nosotros. Ese castigo nosotros no lo queremos para nuestras vidas, para nuestros seres queridos, porque para eso es que estamos compartiendo la palabra del Señor. Para que nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos, todas las personas que escuchen la palabra del Señor tengan la oportunidad de arrepentirse y genuinamente comenzar a caminar por el camino de la fe, el camino de la justicia, el camino de la paz, del gozo, que es el que nos da el Espíritu Santo en nuestras vidas. Recordemos esto siempre, que nosotros cuando empezamos a caminar porque el camino del Señor, porque hemos aceptado su palabra, no vamos a estar solos. Vamos a estar siempre acompañados por el Espíritu Santo. Ángeles están alrededor de nosotros, acompañándonos y protegiéndonos, guardándonos siempre. Por eso es que nosotros no debemos sentirnos solos, porque aunque nosotros no veamos esas huestes espirituales de poder y de ayuda que tenemos alrededor de nosotros, están allí para ayudarnos, para bendecirnos y guardarnos del mal. Así como hay huestes espirituales de maldad en los aires, así también hay huestes espirituales buenas y de poder por medio del Señor Jesucristo, que los ha puesto allí para el cuidado de nosotros, para darnos protección en todos nuestros caminos. Nosotros debemos procurar siempre que cuando escuchemos la palabra del Señor y la aceptemos en nuestro corazón, no volvamos atrás, no volvamos por el camino del error y a pecar voluntariamente, porque dice la Escritura que si eso pasa, no queda ningún sacrificio por los pecados ya, porque ya el sacrificio fue efectuado, el sacrificio ya se hizo, el sacrificio fue una sola vez y entonces nosotros venimos a pisotear ese sacrificio y la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. El sacrificio del Señor Jesucristo es el que limpia el corazón del ser humano de todo pecado y nos ayuda a continuar una vida victoriosa y en paz delante de Él. Por eso la reflexión de hoy es importante, para que nosotros vivamos una vida agradable delante del Señor. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Recuerden eso, porque es muy importante tener en cuenta que nosotros no podemos jugar con el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz para darnos redención y perdón de pecados. Si nosotros hacemos eso, entonces nosotros podemos estar libres de condenación y podemos tener confianza en el Señor y saber que nosotros estamos viviendo una vida que agrada al Señor Jesucristo conforme a lo que el Espíritu Santo nos guía en nuestros corazones. Porque si pecaremos voluntariamente, entonces ya nos queda solamente una horrenda expectación de juicio, que es cuando el Señor Jesucristo va a acabar a sus enemigos con fuego eterno. Nosotros procuremos siempre vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en santidad y haciendo lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos, guiados por su Espíritu Santo en nuestros corazones, para que tengamos una vida victoriosa en Cristo Jesús. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.